Bitrate para SketchUp. Esta sesión vamos a hablar sobre las luces tipo esféricas y vais a entender que la dinámica de trabajo es muy parecida o es casi idéntica al resto de iluminaciones que hemos visto, ¿vale? Como los planos de iluminación o bueno, las spotlight. Tienen muchos parámetros que van a ser muy similares y por lo tanto va a ser una sesión bastante breve, pero simplemente quería contaros para qué sirven y cuáles son los casos más habituales para usar este tipo de iluminación que nos permite el programa. Para probar las luces tipo esféricas, el penúltimo icono que tenemos en el menú de Light de Light for SketchUp, este iconito de aquí, vamos a emplear el modelo o el escenario con las dos sillas que venimos usando durante la formación y que nos está sirviendo de ayuda para comprender cómo funcionan todos los tipos de luces artificiales que tenemos disponibles. Si nos vamos a opciones, en la Main Toolbar hay un apartado muy importante que es Environment y vamos a desactivar estas dos casillas, el Skylight por un lado y el Background también por otro. De esta forma estamos anulando la iluminación natural de la escena. Vamos a conseguir ver si realmente están funcionando bien las lámparas artificiales que estamos usando en nuestro proyecto y va a ser mucho más cómodo todo. Si hacéis una prueba sin desactivar ese environment, bueno, vais a ver las luces un poquito más tenues y os va a costar un poco entender estos primeros conceptos que estamos aprendiendo con el programa. Para insertar una luz tipo esférica haríamos clic en el penúltimo icono, en este de aquí, y dibujando un diámetro que sea, ¿veis? Dibuja esta esfera. Voy a desplazar la luz en la vertical, lo vamos a posicionar aquí, por ejemplo. En este tipo de luces es muy importante el tamaño que tengan, ¿de acuerdo? Esto va a ser una superficie que emite luz de forma omnidireccional, en todas las direcciones que serían perpendiculares a la superficie de esta esfera. Su dimensión va a ser bastante relevante y muy a tener en cuenta a la hora de introducir este tipo de elementos en nuestro proyecto. Vamos a hacer varias copias para ver qué tal funciona. Cuidado y no confundir este tipo de luces con las que tenemos en primer término, que serían esas OmniLight, que veíamos que nos servían como luces de apoyo al proyecto y emitían luz en todas las direcciones. El problema de las OmniLight es que siempre por defecto van a venir en modo invisible y no vamos a poder visualizar cómo funcionan o no las vamos a poder ver como tal lo que sería la geometría. Este tipo de iluminación viene muy bien cuando queremos que realmente se vea la fuente que emite la luz y por lo tanto yo las recomiendo mucho. Creo que en los proyectos de infoarquitectura son bastante útiles y tienen un resultado muy agradable. Creo que os van a servir mucho en vuestro trabajo. Además facilitan, por ejemplo, procesos de introducir iluminación en pequeños elementos, como podría ser una lámpara o algún tipo de iluminación que requiera de una especie de bombilla o esfera que emita luz. Este tipo de luminaria se puede poner también en modo invisible. Tendríamos una fuente de luz, pero no se vería ese foco emisor. Sin cambiar nada de configuración, voy a hacer una primera prueba, voy a renderizar y vamos a ver qué tal funciona. ¿Veis? Esto es un poco lo que os estaba contando. Tienen un aspecto bastante agradable, son bastante realistas y como todas las luces que tenemos en el programa vamos a poder editar tanto su color, su temperatura de luz, ¿no? De color de luz, como su intensidad, así como los parámetros habituales sobre proyección de sombras y calidad de la imagen que generamos. Son bastante similares a los planos de luz. Lo único que cambiaría es el hecho de que se emita de forma omnidireccional en todas las direcciones que son perpendiculares a esta superficie, que en este caso es una esfera, y por lo tanto generan este tipo de iluminación. Este sería el acabado que podemos conseguir con estas luces. Si se ve un poquito oscuro, veremos en la sesión sobre opciones de bitrate el apartado de cámara, donde vamos a poder cambiar la apertura del diafragma, la velocidad del disparo y la sensibilidad ISO del sensor, ¿no? de la cámara, para conseguir imágenes con una exposición que sea un poquito más adaptada al tipo de proyecto que estamos llevando a cabo. Eso lo veremos en una sesión posterior. Hoy quería contaros un poco las opciones que vemos dentro de esfera de luz, ¿no? Botón derecho, Bitrate for SketchUp, Edit Light, y tendríamos los ajustes estos que ya conocemos en su mayoría, como pueden ser por ejemplo el Enable, que nos va a permitir activar o desactivar la luz como tal. Eso ya lo conocemos de las sesiones anteriores. También tenemos disponible la opción de cambiar el color, el tono de
de la esfera de luz. En este caso tengo seleccionada esta de aquí, se cambiaría el color de esta esfera del fondo, incluso su intensidad. Ahora mismo está en un valor escalar de 30, si pongo un valor de 60 emitiría el doble de luz. Para los que os resulte mucho más cómodo cambiar de unidades, ya sabéis que tenéis las opciones habituales de trabajar con lúmenes o con vatios o con las distintas unidades que nos permite el programa. Yo lo voy a dejar en modo escalar para ver qué tal funciona a nivel gráfico, ¿no? Ese incremento del doble de intensidad en la luz, y voy a dar a OK y hacemos una pequeña prueba solo en esta parte de la imagen. Como puede verse, el acabado tendría una intensidad mayor en la fuente de iluminación y el color pasaría a ser un color verdoso, que es el que hemos establecido en los ajustes de esta luz, ¿no? Ese que habíamos elegido anteriormente es un poco el resultado que estamos consiguiendo. Hay un parámetro nuevo que aparece como novedad en este tipo de luz y son los segmentos de la esfera. A mayor número de segmentos, el procesado de este render va a ser más complejo, va a tardar más, pero la calidad de la luz va a ser mucho más uniforme. A los segmentos se refiere con esta segmentación que tiene la esfera como tal, y cuanto más segmentada la tengamos, en mayor precisión va a tener en el cálculo y más superficies vamos a tener que emiten luz, por lo tanto la imagen va a tener un aspecto mayor. Si no os preocupa demasiado los tiempos de renderizado, podríais subir este valor de 20 a 60 y la iluminación tendría un acabado bastante más detallado y preciso. Opciones ya comunes que vimos en los otros tipos de luces sería el apartado de invisible. Este apartado de invisible nos permite hacer esta luz totalmente invisible. Eso no quiere decir que no vaya a emitir luz como tal, pero no aparecería la esfera dentro de nuestra escena, y yo creo que es algo bastante interesante, ¿vale? Yo voy a hacer una prueba, lo voy a poner en modo invisible, la esfera esta que tenemos en color verde que emite en el fondo de la imagen. Vamos a probar si realmente el programa la va a hacer invisible o no. Bueno, aquí se ve bastante claro. La fuente de luz se conserva, pero la luminaria no se ve como tal, ¿vale? Tenemos una luminaria que no es visible y nos puede servir para representar, por ejemplo, la emisividad que tendría una bombilla o algún elemento de luz que realmente no nos interesa que aparezca en nuestro renderizado. La segunda opción que encontramos aquí es la de no decay. Ya sabéis que no decay quiere decir que no habría decaimiento de la luz, no tendría en cuenta la distancia que existe entre el foco emisor de luz y los objetos de la escena. Yo siempre recomiendo no tener activada esta opción porque sería una luz muy artificial, es decir, el programa no tendría en cuenta la distancia con el objeto que recibe esa fuente de luz y por lo tanto no tiene mucho sentido activar la opción de no decay. El apartado de Store in Radiant Maps realmente no hace falta tampoco activarlo porque va a ampliar demasiado los tiempos de cálculo y no se va a apreciar gráficamente una mejora en la calidad del render, por lo tanto tampoco os recomiendo que activéis esta opción. Es un poquito más avanzada y por lo general en los proyectos de infoarquitectura no es necesario modificar ese parámetro. Los apartados de Affect Diffuse, Affect Specular y Affect Reflection ya sabéis que hacen alusión a que esta fuente de luz afecte al canal difuso, que serían los colores y las texturas que tenemos en nuestros objetos, y a los canales de Specular y Reflection, que hacen mención a que afecte a las propiedades físicas que son relativas a los brillos, reflexiones dentro del proyecto. Es decir, si hemos hecho una iluminación que es invisible y no queremos que aparezca en nuestro renderizado, también podríamos desactivar el que afecte a las reflexiones de forma que no se viese reflejada, por ejemplo, en una superficie con alto brillo, como podría ser un espejo o un metal. En el apartado de Sampling, como siempre, tenemos una opción, podemos subir el valor de Subdivides. Las subdivisiones ya sabéis que siempre por defecto están en valor 8, es un valor estándar de calidad, y si voy subiendo ese valor el cálculo va a ser mucho más preciso y la calidad de la imagen también va a aumentar. Entonces, si detectáis que la fuente de iluminación no produce una luz muy uniforme o las sombras que se producen no son con un degradado muy pulido, podéis subir la cantidad de subdivide, por ejemplo, al doble, a 16, y haría un cálculo mucho más detallado y con mayor calidad en vuestra escena.
El apartado de Photon Subdivides, bueno, son las subdivisiones de los fotones, es decir, de esos rayos de luz, de esos haces que emite esta fuente de iluminación. Igualmente se puede subir su valor y el cálculo sería mucho más detallado, el proceso sería un poquito más lento en cuanto al procesado de imagen, mejoraría bastante el aspecto final del render. Caustic Subdivide igualmente hace alusión a los efectos cáusticos que producen las luces dentro de cualquier espacio físico y si subimos su valor vamos a conseguir imágenes de mayor calidad. El último apartado sobre threshold permite también mejorar la calidad de esta fuente de iluminación bajando este valor de aquí, pero yo os recomiendo que realmente no toquéis estos tres campos y simplemente subáis los subdivide generales de la fuente de luz si queréis conseguir una calidad que sea un poquito más alta. Por lo general no tiene una aplicación demasiado común, ¿no?, el subir este tipo de valores, porque lo que podéis conseguir es incrementar demasiado el tiempo de renderizado en proyectos que sean complejos y realmente la imagen no va a adquirir una calidad mucho más alta a simple vista. El apartado de Shadows nos permite activar o desactivar el que la fuente luminosa produzca sombras sobre los objetos que tenemos en la escena. Es decir, yo podría desactivar las sombras que produce, por ejemplo, esta esfera de aquí, que es la que estoy editando como tal. Si quiero que no se produzcan sombras en ninguna parte de la imagen, debería acceder a la edición de las opciones de las distintas lámparas y desactivar este valor de Shadow. El color Shadow, ya sabéis, por defecto viene en negro, podría tener un valor un poquito más bajo, más gris, y las sombras no serían tan duras, tan oscuras. Entonces, como queráis, es cuestión de gustos personales y cada uno puede elegir el grado de oscuridad que quiere conseguir con su sombra. Shadow Bias es un valor igualmente que os recomiendo que no cambiéis, porque lo que produce o el efecto que se consigue es que si yo subo o bajo este valor, la sombra que proyectan los objetos se van a separar, a distanciar del propio objeto. Si lo bajo se va a aproximar la sombra al objeto y si lo amplío el valor de Shadow Bias, esa sombra se desplaza. Entonces es bastante extraño que pretendamos distanciar la sombra que proyecta un objeto, por lo tanto vamos a intentar no tocar ese valor. Y el último campo habla sobre los canales que se pueden conseguir con este tipo de luz. Esto lo veremos en la sesión sobre canales, por lo que ahora mismo no lo vamos a tocar. Tampoco es un apartado que tenga gran importancia. Si ahora mismo no vamos a hacer un proceso de postproducción avanzado con Photoshop, no es necesario trabajar con estos canales, por lo tanto no os compliquéis, ¿de acuerdo? Hasta aquí nada más. Era una sesión muy breve porque creo que ya conocéis casi todos los parámetros que se pueden editar con las luces de V-Ray, ¿no? Son muy similares entre ellos y en este caso las esferas de luz son de las más sencillas de emplear y creo que no tendréis ningún tipo de problema en usarlas a diario y simplemente tener en cuenta esas opciones comunes como son la intensidad, el color, el que sean invisibles o no, el que produzcan sombras. Y nada más, espero que lo pongáis en práctica, lo uséis en vuestros proyectos diarios y nada más, me despido y hasta la siguiente sesión del curso de V-Ray